noches a todos. El día de hoy ya vamos a dar por finalizado nuestro curso de seguridad y salud en el trabajo y justamente vamos a tocar un tema bastante interesante que es la investigación de accidentes. Si bien nosotros a lo largo de estas 2 semanas que hemos venido desarrollando diferentes tópicos relacionados a seguridad, hemos hablado de la importancia de la prevención, ¿no? Principalmente yo les decía que la seguridad es prevenir, ¿no? Genial, entonces, ¿por qué ahora estamos hablando de accidentes, de investigar estos accidentes? O sea, estamos llamando a la desgracia, Inge, no tanto así. Lo que ocurre es que si bien nosotros estamos, o bueno, el principal objetivo de la seguridad es prevenir los accidentes, sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que no existe un sistema de gestión perfecto y errores y fallos, tanto en la parte del sistema como por la parte humana, pueden haber. Y cuando ocurren, siempre es necesario, en primer lugar, saber cómo actuar. En segundo lugar, tener siempre los medios necesarios para reducir la severidad. Hablábamos de esto en peligros y riesgos. Y claro, luego saber cómo proceder. Cuando ocurre el accidente, no es el fin del mundo, ¿cierto? No, nosotros tenemos que no perder el foco de lo que es el sistema de gestión, que es justamente mejorar constantemente, ir retroalimentándose para evitar la ocurrencia de más accidentes en el futuro. Bien, entonces para ello nosotros hacemos diferentes tipos de acciones, ¿no? En primer lugar, lo ideal siempre es evitar las situaciones, las condiciones o los actos que puedan llegar a provocar el accidente, como por ejemplo, puedes notar aquí, una actitud imprudente que se puede encontrar en cualquier tipo de entidad, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de rubro, ¿no? No hay un único rubro donde ocurran accidentes, hay diferentes tipos de rubros. Hay incluso accidentes que han ocurrido en situaciones que nunca se pensó que podía llegar a ocurrir o que el riesgo era aparentemente muy bajo. Esto depende bastante, como yo siempre menciono dentro de la empresa, de la costumbre del trabajador. Cuando un trabajador está acostumbrado a hacerlo de tal forma, ¿no? De no cumplir los procedimientos, de no ponerse un EPP, de no asegurarse del riesgo, primero tomar conciencia del riesgo, entonces pues va a llamar mucho más al accidente. En cambio, cuando se toman más las medidas, es poco probable que ocurra, aunque todavía es probable que exista. Entonces nosotros como supervisores lo que tenemos que hacer principalmente es detectar, revisar, inspeccionar, capacitar, siempre recomendar en temas de seguridad. Ahora en la práctica esto no es tan fácil como suena, porque en la práctica, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo del tipo de actividad, vas a tener trabajadores de diferentes características, ¿no? Cada uno de ellos tendrá diferente característica y también vas a tener más de un grupo de trabajo. Probablemente en diferentes sectores tendrás diferentes cuadrillas, algunas todas trabajando muy cerca, algunas no, en algunos casos tendrás que desplazarte a puntos muy distantes. Y en esos casos tendrás que desarrollar bastante la habilidad de poder identificar toda aquella no conformidad o toda aquella observación, pero de forma rápida, bastante rápida para que puedas detectar qué cosa hay que mejorar, porque cuando te vean llegando a supervisar, aparentemente todo está bien, ¿no? Y por eso hay que detectarlo de forma rápida. Vamos a hacer entonces un ejercicio para ver la parte esta de identificación de actos y condiciones. Este tipo de ejercicios generalmente se hace con una imagen, ¿no? Te colocan una imagen, te dicen, mira, acá hay diferentes trabajadores haciendo una actividad, identifícame aquí actos y condiciones, y te ponen ahí la imagen y tú lo revisas, lo miras, lo meditas y ya, pones actos y condiciones. Aquí lo vamos a hacer del modo tryhard. Aquí lo vamos a hacer con un video, porque en la práctica tú no vas a encontrar una imagen estática. Bueno, probablemente cuando eh, te presenten algún reporte, de repente encontrarás sí que puedes hacerlo de esa manera, pero en la práctica lo que vas a encontrar es actividad, ¿no? Entonces, quiero que desarrolles la habilidad de identificar actos y condiciones, aunque sea con un video de baja resolución, pero que lo identifiques de la forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer es que te voy a poner un video para mejorar tu concentración, le vamos a quitar completamente el audio y solamente quiero que te fijes en las imágenes, en la actividad, un video de una actividad, y tú mismo me identifiques qué actos y condiciones podemos encontrar. ¿Listo? Presta mucha atención. Muy bien. Ocurrió un accidente mientras supervisamos. Pregunta,
¿Qué debemos hacer? Muy bien, José, identificaste uno rápido. Pero cambiamos la pregunta ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Se nos accidentó alguien. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos en este caso? Salimos, supuestamente me encargaron a mí supervisar, asegurarse que todo esté bien. Necesito sacar evidencias para mi informe del mes en el cual voy a reportar que no hay ningún accidente y ¡pum! Ocurrió el accidente. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo procedemos? ¿Qué sería lo primero que harían? Ok, José me dice llamar al paramédico. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podrías hacer? Bueno, en primer lugar, tomar en cuenta que de forma muy similar a como hemos visto ahora, el accidente no te va a avisar. Yo no te dije desde un principio, no, oye, vamos a ver el video de un accidente. Yo te dije, hey, vamos a ver la supervisión de una actividad. Y tú te enfocaste en identificar una actividad, no en identificar actos y condiciones. Y así es como ocurre en la práctica. Tú vas, sales a supervisar, sales a elaborar tu informe, o de repente no saliste, te quedaste en oficina elaborando tu informe y de nada te avisan de que ocurrió un accidente. Es más, de repente ni siquiera estabas en la actividad, te tocaba tu turno de descanso de repente y te llaman y te dicen, oye, acabo de ocurrir un accidente, ven de inmediato. Porque ocurre así, ocurre de forma imprevista. Si bien yo te mencionaba en la clase anterior, teoría de la pirámide de accidentabilidad, que podemos saber si estamos próximos a un accidente, pero nunca vamos a poder saber con exactitud cuándo va a ocurrir el accidente. Bien, por ello es que tenemos que estar preparados y tenemos que saber cómo reaccionar o cómo actuar. Por aquí me dice Cintia, se informa sobre el accidente, ok, para la actividad, muy bien. Hay algo principal que se tiene que hacer cuando ocurre este evento, y eso es atender al accidentado. Claro, tengo que llamar, claro, tengo que informar, claro, tengo que parar las actividades, sí, y también tengo que dar las primeras atenciones al accidentado. De ahí la importancia de siempre capacitar a todos los trabajadores en primeros auxilios. No puedes esperar a que llegue la brigada para que recién ellos actúen, salvo que estén bastante cerca, que bueno, puede ser, pero esos segundos que pasan son valiosos, son importantes. Aquí justo en ITEC creo que esta semana empezaron el curso de primeros auxilios, empezaron, o están acabando y va a empezar de nuevo, no sé, pero siempre ITEC suele sacar el curso de primeros auxilios y te recomiendo bastante que te unas, ¿no? Que te incluyas, que lo difundas a tus demás trabajadores, es gratuito, bueno, el certificado si te cuesta, que también no tendría nada de malo porque no es que cueste tan caro, y te va a servir bastante porque es necesario saber cómo actuar. En este curso de primeros auxilios te explicarán probablemente cómo tienes que hacer en cada tipo de situación y sobre todo te van a explicar cómo dar la respuesta de forma adecuada. Porque si bien es cierto y tú podrías pensar, y tienes toda la razón, que hay que saber aplicar correctamente los primeros auxilios, también hay que saber asegurar el lugar antes de actuar. Probablemente no te diste cuenta, pero algunos quizás sí, porque hay gente que es bastante observadora, que en el video cuando ocurre el accidente hay dos personas que están en el primer nivel que reaccionan de forma diferente, teniendo cada uno de ellos un acierto y a la vez un desacierto. Cuando cae el trabajador de altura, hay un señor que está muy cerca de él, que como que queda en shock, queda paralizado, lo mira, no sabe si acercarse o no, mira hacia arriba de donde ha caído y luego después reacciona. En cambio, hay otro que está más lejos que el accidentado, que él ve el accidente e inmediatamente empieza a correr para poder ayudar a su compañero. Como te digo, ambos cometen un acierto y también un desacierto. Es cierto, la persona ha caído, necesitamos atenderla, son segundos vitales para poder salvarle la vida, pero la atención de primeros auxilios tiene que hacerse de forma correcta. Yo no puedo lanzarme simplemente así, imprevisto, sin analizar los riesgos. ¿Cómo que riesgos, ingeniero? Ok, ¿de dónde se cayó? ¿Por qué se cayó? Es decir, no voy a hacer un análisis en ese momento, pero sí voy a fijarme de dónde ha caído para no ver que haya más cosas que están cayendo detrás de él. Imagínate que él se cayó porque se desplomó parte de la estructura. Él cayó primero y el resto no sé, de elementos están suspendidos a punto de caer.
Y yo corrí a socorrerlo y mientras lo estoy socorriendo no me di cuenta y las cargas caen encima mío. De repente él cayó porque fue golpeado por un objeto y este objeto viene justo detrás de él. ¿Entiendes? Ingeniero, pero si yo no actúo rápido, él podría fallecer. Claro, y si actúas demasiado rápido, probablemente fallezcan los dos. La idea de dar primeros auxilios es salvar vidas, pero no significa o no implica que yo tengo que arriesgar a más trabajadores. ¿De acuerdo? Por eso te digo que ambos hacen un acierto y un desacierto. Si bien la reacción tardía del primer trabajador que te comentaba no es la correcta tampoco, porque hay que reaccionar rápido, si hace de forma correcta, quizá de forma instintiva, como reaccionar al evento, mirar de dónde cayó y ver si es seguro poder acercarse. Eso sí es importante. Te lo pongo muy simple para que me entiendas esta parte. Si tú tienes un colaborador que se está electrocutando, ¿vas a ir a retirarlo directamente con tu mano? No, ¿cierto? Porque sabes que tú también te puedes electrocutar. ¿Qué tendrías que hacer? Desconectar la corriente, retirarlo con algún elemento, de preferencia un elemento aislante. Si es una pértiga, mucho mejor, si no, ya al menos un palo de madera. Nada de fierro, obviamente. Ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienes que tener bastante en consideración. No sé mucho, había visto un video, no lo tengo yo aquí a la mano, pero había visto un video acerca de un accidente de tránsito que ocurre, en el cual se volca un camión que me parece que contenía cierto gas, no recuerdo exactamente qué gas era. El policía sale a atender, se acerca un policía, si no creo que era un policía, era un bombero, un policía me parece. Se acerca a atender al herido, esto ocurrió en otro país, obviamente. Se acerca a atender al herido, intenta rescatarlo, pero por la exposición al gas sin medir el riesgo, al final él también termina perdiendo la conciencia. De ahí la importancia siempre de analizar si es seguro o no acercarme. Sí, yo sé, hay que salvarle la vida, sí, yo sé, el tiempo está pasando, pero insisto, no implica que te expongas tú también al riesgo. Bien, una vez controlado la situación, una vez aplicado los primeros auxilios, siempre toma en consideración trasladar al accidentado al centro médico. No des por sentado nada. Cuando ocurre un evento de consideración, no des por sentado de que todo ya quedó bien y listo. Imagínate que este accidentado se levanta, ¿no? Digamos que por azares del destino él agarra y se levanta y dice, ah, se soba por ahí y quiere seguir trabajando. Oye, te has caído de altura considerable. Aparentemente estás bien, pero no sé si internamente estás bien. Mejor trasladen a la clínica, que un profesional lo atienda, porque claro, primeros auxilios es solo para salvarle la vida. No somos profesionales de la salud, bueno, salvo que alguno de aquí lo sea. Y es necesario entonces llevarlo a un centro médico. No hace mucho, este año, nosotros tuvimos un evento, yo te comentaba que en el trabajo que yo superviso tiene que ver con redes eléctricas, ¿ok? Ah, me dice José, yo digo, sí, sí, bueno saber, así es, José, muy bien. Entonces, como te comentaba, teníamos un trabajador que estaba haciendo una reparación en un tablero eléctrico, ¿ok? En una subestación principalmente, después de alto voltaje. Entonces ocurre de que pasó un arco eléctrico ahí en el tablero donde él estaba manipulando, es decir, el tablero está acá, tiene las compuertas abiertas, él estaba operando, haciendo el mantenimiento respectivo, y ocurre un arco eléctrico y estalla el tablero en su rostro, estalla así directamente, estalló por completo. Ocurre el evento, a mí me llamaron, ¿no? Por la tarde, justo me estaba preparando para dar mis clases en ITEC, me acuerdo. Me llaman y me dicen, Carlos, mira, ha ocurrido tal cosa, por favor, trasládate a la clínica, están llegando con el accidentado y, ¿no? Para ver, ¿no? Qué van a necesitar, no están yendo a la clínica ahorita. Ya, le digo, normal. Fui a la clínica, corriendo, fui corriendo. Preocupado, ¿no? Porque, una vez aquí explicándote, pero yo soy un poquito sensible al tema de los accidentados. Entonces, pensando, no imaginándome, oye, ¿cómo estará, no, este técnico? Imagínate, le ha explotado un tablero, ¿no? ¿Cuántos kb será la línea que llegaba a esa subestación? Pucha, ¿cómo estará? ¿Estará quemado? ¿Lo traerán en camilla? ¿Estará consciente? ¿No estará consciente? Dios mío, que no muera, por favor. Yo miraba, escuchaba ambulancias, no llegaba, hasta que veo llegar la camioneta de la empresa. Veo, baja el conductor, baja otro técnico y baja el supervisor de seguridad, que yo conocía bastante. Saludo, ingeniero, digo, ¿qué tal? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Veo a los técnicos y digo, disculpen, y el accidentado. Y uno de ellos me levanta tímidamente la mano y me dice, ingeniero, soy yo. Le digo, hermano, pero yo te veo bien, le digo, ¿qué te pasó? No, me dice ingeniero, acá un poquito que siento que me arde.
pero aparentemente yo lo veía a simple vista, yo lo veía completamente normal, ¿no? Bueno, claro, quizás no lo notaba yo en ese momento, pero ¿no? Lo veía completamente normal. Ah, le digo, hermano, bueno, entonces, pasa, ¿no? Pasa que te atiendan entonces una vez. Yo imaginándome lo peor, pero aparentemente él estaba bien. Y es que, por fortuna, él estaba usando correctamente todos sus EPPs. Cuando hacían ese tipo de actividad, nosotros proporcionamos un uniforme antiflama, una camisa antiflama, una balaclava, también antiflama, y una careta, y un casco con careta antiarco, para que resista toda esa parte. Entonces, afortunadamente, él los tenía puestos en el momento de hacer la actividad. Afortunadamente no se confió, afortunadamente no dijo, esto de acá me da más calor, sino que se lo puso, ocurrió el evento y afortunadamente lo protegió. Trasladaron, el médico dijo, sí, es una quemadura de primer grado, y ya, no pasó mayores. Pero de ahí la importancia, como te digo, es que, mira, imagínate, quiero un mal empleador, lo hubiera visto, oye, ¿cómo estás? Sí, no, pero estás bien, mira, no te ha pasado nada, sigamos trabajando. Y un error, porque no podemos nosotros diagnosticarlo, por la vista no lo podemos diagnosticar. Para mí todo está muy bien, pero de repente el profesional de la salud determina que necesita alguna atención, necesita una crema, una pastilla, qué sé yo, o de repente es mucho más grave y requiere quedarse todavía. Entonces, siempre es necesario la atención del médico. ¿Listo? Como bien mencionaba por ahí, José, según gravedad sería necesario parar la actividad. Yo sé que en la práctica muy rara vez un empleador va a querer parar su propia actividad. De que deba hacerlo, debería, pero muy rara vez lo va a querer hacer. Entonces, aquí tenemos que ver bastante lo que es la exposición al riesgo de un trabajador. En este tablero, por ejemplo, obviamente nosotros no podemos mandar a ningún trabajador a que siga laborando ahí. Oye, ocurrió un arco. Si quieren trabajar ahí, tiene que ser bajo otras condiciones. Hay que parar la actividad, al menos en este punto. ¿Se entiende? Cuando ocurre un fatal es mucho peor. En fatal, paralizamos por completo la actividad, no se puede seguir trabajando. Es más, si llegas a una FIL, inspecciona y verifica y evalúa que el riesgo es alto para los trabajadores, te va a clausurar. Es más. Aparte que necesitamos parar las actividades porque en lo posible requerimos que el lugar donde ocurrió el evento quede exactamente como está, para luego hacer la investigación, del cual veremos en un momento. ¿Listo? Y habrá que recuperar las evidencias, tomar fotos, videos, etcétera, y notificar a la autoridad dentro de los plazos que te había indicado en la clase anterior, 24 horas para incidentes peligrosos o accidentes mortales, y el centro de salud ya reporta lo que son accidentes no mortales, ¿sí? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se tiene que hacer cuando ocurre un accidente. Luego de eso, ya con una situación un poco más controlada, probablemente el siguiente día, procedemos, ahí sí, con nuestro proceso de investigación de accidentes. La investigación de accidentes no es más que un proceso en el cual nosotros vamos a identificar todos esos factores, elementos, puntos críticos, circunstancias que han pasado o que han concurrido en un único punto en el cual se presentó este evento del accidente, o en todo caso el incidente. Yo hago una investigación con la finalidad no de buscar culpables, no de lavarle la cara a la empresa, sino de encontrar toda esta red de causalidad y ojo, red de causalidad para de esta manera poder plantear acciones de mejora o acciones correctivas que aseguren de que en el futuro no ocurra nuevamente un evento de esta magnitud. O sea, que cuando ocurre un accidente yo asumo que hay más de una razón. Yo no podría simplemente decir, este accidente ha sido solo por exceso de confianza. No, este accidente ha sido solo por un hecho fortuito. No, solo porque no se puso el EVP. No, pueden haber sido los tres a la vez. El accidente, y dependiendo de la gravedad, es básicamente la suma de un montón de eventos que han tenido que pasar. Y todos ellos están interrelacionados y por eso se forma como una red y por eso le decimos red de causalidad. Porque hay diferentes eventos que han tenido que pasar. Bien, y lo que yo hago con la investigación, insisto, no es ver a quién le voy a echar el pato, sino es encontrar todas estas causas. Necesito saber cuáles fueron las causas más profundas, las causas raíces y toda la red que se enmarañaron, para luego saber qué acciones voy a plantear para seguir mejorando mi sistema de gestión y evitar que en un futuro otro trabajador se exponga a este accidente o algún trabajador de otra área también se exponga a un accidente parecido a este. Para eso yo hago una investigación.
Ahora, si bien ese es uno de los fines principales de la investigación, y si bien te dije que la investigación no es para lavarle la cara al empleador, la investigación de accidentes, por ley, también tiene una segunda finalidad. Y esta finalidad es básicamente evaluar qué tan efectivo ha sido el sistema de gestión de una empresa. O sea, cuando yo hago una investigación, se entiende, y lo veremos más adelante, se entiende que yo tengo controles en gestión de seguridad, se supone que los he implementado, pero aparentemente algo falló. Aparentemente mi control o no se activó, o no fue suficiente, o qué sé yo, o me faltaron más controles de repente. Entonces, lo que yo hago también con la investigación es básicamente evaluar si mi sistema de gestión cumplía con lo requerido, si hice mi gestión de riesgos, si entregué mis EPPs, etcétera, para de esta manera saber eh, si la empresa ha hecho correctamente su trabajo con la prevención de los riesgos, principalmente ahí. Entonces, sí es un acierto, por si acaso por ahí te genera la duda, sí es un acierto que en tu investigación encuentres conformidades, encuentres cosas que sí se implementaron. Es parte de hacer la investigación, porque justamente encontrando estas conformidades es que luego yo encontraré cuál es exactamente lo que falló, porque, insisto, se entiende que hay un trabajo de seguridad previo. Si no lo hay, bueno, ya entonces ni modo, pues, ¿no? Aunque sería bastante riesgoso, ¿ah? Lo digo por el punto de vista de sanciones, sería muy peligroso, muy riesgoso para un empleador que no haya ninguna gestión en seguridad. Se entiende que sí tiene que haber, ¿no? Que probablemente algo fallado, probablemente, pero más que no debería haber nada, ¿no? Debería estar ahí implementado. Aquí hay que diferenciar diferentes tipos de definiciones. Hablábamos ya un poquito de esto respecto a lo que es incidente e incidente peligroso. Decíamos que el incidente es todo suceso que ocurre en el curso del trabajo con relación al trabajo, en el cual hay una persona afectada, pero no sufrió lesión. Bien, hay un evento, pero la persona no sufre lesión. Potencialmente pudo, pero no pasó. En cambio, si este evento potencialmente las consecuencias pudieron ser severas, ahí se considera como un incidente peligroso, ¿de acuerdo? Potencialmente el daño pudo haber sido muy grave. Imagina lo siguiente, el trabajador está, el que te comentaba en el tablero, ocurre esta explosión, pero a él no le afecta para nada. Incidente peligroso, que es como me lo quisieron reportar en primer lugar en este tipo de evento. Pero ya que sí hay una afección a la persona, ya no es incidente, es accidente. Si por ahí hubieran dicho, no, aparentemente este trabajador no sufrió ningún tipo de lesión, ningún tipo de quemadura, está completamente bien, ok, incidente peligroso. Pero si ya hay se afectó al trabajador de alguna manera, entonces ahí cuenta como accidente. Mientras no haya lesión al trabajador, incidente peligroso, ¿de acuerdo? Incidente o incidente peligroso. Si es que sí la hay, ya dejó de ser incidente y pasa a ser un accidente. ¿Listo? Igual te comentaba también en la clase anterior que los incidentes también se investigan, ¿sí? No solo los accidentes, también los incidentes. El accidente entonces viene a ser todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o incluso la muerte. Vamos a considerar como accidente de trabajo todo aquel evento que ocurra, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la empresa y dentro o fuera del horario laboral, siempre y cuando sea realizando actividades para el empleador. O sea que si, por ejemplo, tu empleador te dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Hazme una diligencia en tal lugar, no sé cuánto, fuera de la empresa, y te accidentas, cuenta como accidente de trabajo. No, es que estaba fuera, ¿no? Yo estaba fuera de la empresa, pero estaba haciendo una actividad para ti, accidente. Digamos que el empleador te dice, oye, es tu hora de almuerzo, no, mira, necesito que acá me muevas unas cajas, no sé cuánto, y te pasa algo, cuenta como accidente de trabajo. No, pero es que debería estar en su descanso, pero estabas trabajando para el empleador, cuenta como accidente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esa parte? No cuentan como accidente de trabajo todo aquel, eh, todo aquel que ocurra en el trayecto de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa, siempre, incluyendo cuando el traslado se hace con movilidad del empleador. Si el empleador te pasa a recoger y te accidentaste en ese recorrido, no cuenta como accidente.
Bien, si tú te estás movilizando y por ahí te pasó algo en el trayecto, no cuenta como accidente. Mientras estás llegando a tu casa o saliendo de ella, no cuenta ahí como accidente de trabajo. Por ahí podría considerarse si es que estás haciendo un traslado a otra sede por encargo del empleador. Bueno, por ahí podría ser, por ahí podría considerarse. Después no se considera. Tampoco consideramos como accidente de trabajo todo aquel que pase en algún evento deportivo o en algún evento de confraternidad que elabore la empresa, tipo, no sé, hacen una quincana, hacen un campeonato de fulbito, dentro de las instalaciones o fuera, o dentro de la jornada laboral también, o fuera, no importa. Si es por eventos de ese tipo, eventos recreativos, no cuentan como accidente de trabajo, salvo que el trabajador haya sido obligado a asistir y a participar, salvo ese caso. Quizá algún empleador te dijo, no, sí, esto cuenta como si fuera un día de trabajo, tienen que venir. No tenías opción a elegir, entonces sí cuenta. En cambio, no, te sugirieron que vayas y tú no querías, pero por ahí te convencieron, pero no era obligatorio, pero te convencieron y fuiste, entonces ahí no contaría como accidente de trabajo. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, claro lo que es accidente, lo que no es accidente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta si cuenta o no como accidente? Si acaso, ¿no? Cualquier cosa, saben, pueden preguntar por el chat. Ahora, en el accidente hay varios tipos y esto lo usamos sobre todo para luego el registro de accidentes. Tenemos el accidente leve. Este accidente es aquel en el que el trabajador sufre alguna lesión en el cual no es tanto de gravedad, pero sobre todo es que el médico evalúa que la persona puede seguir trabajando ese día o en todo caso le da descanso por el resto del día, pero al día siguiente ya puede volver a trabajar. Digamos en este caso, imagínate que el técnico va, lo revisaron, sí, mira, ¿sabes qué? Mejor ve a tu casa, descansa, mañana regresa a trabajar. Listo, accidente leve. En cambio, es incapacitante si el médico determina que requiere descanso médico. Entonces, el médico lo evalúa, determina, sí, una quemadura de primer grado, ok, ¿cómo se siente usted? No, bueno, yo me siento bien, ¿no? Yo solo un poquito de ardor, ok, 2 días de descanso, listo. Al momento de registrarlo, yo ya no lo puedo pasar como leve. Pero ingeniero, usted me dijo que él está bien, él no tiene nada. Sí, pero el médico ya le dio descanso. Y cuando el médico le pone descanso, ya se convirtió en incapacitante. Pero si tú lo registras como leve y le pones 2 días de descanso, no tiene sentido, porque el leve no tiene descanso médico. El incapacitante lo tiene, ¿de acuerdo? Si el médico ya le dijo que son 2 días, probablemente lo vayan a pasar como incapacitante. Así se considera, porque el incapacitante, y ojo, digo incapacitante, no digo accidente grave, sino incapacitante, se refiere a que existe por parte del médico que lo evaluó un descanso médico. Entonces yo no veo aquí gravedad del accidente, sino que yo me guío aquí de lo que el médico ha determinado. Si el médico le dio descanso, ya fue, es incapacitante. Si el médico evaluó y dijo, no, él puede seguir trabajando, ok, entonces es leve. ¿Listo? En el incapacitante hay diferentes tipos también. Tenemos el accidente total. Ojo que estas definiciones salen del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 05/2012 TR, ¿ok? Total temporal es aquel en el que el trabajador tiene que guardar reposo absoluto. No implica que todo su cuerpo esté lastimado. De repente, por ejemplo, en un trabajador, digamos, se cae, se fractura el brazo, se fractura el brazo. Y el médico determina, ¿no? O la pierna, mejor digamos la pierna, mejor, para que me entiendan mejor el ejemplo. Se fractura la pierna, ¿no? Dificultades para caminar, muy bien. Descanso médico, reposo absoluto. Listo. Entonces, de modo, esta persona no puede ir a trabajar total temporal. Temporalmente porque se entiende que va a sanar y va a volver a trabajar. Incapacitante total temporal. No se ha fracturado todo el cuerpo, solo la pierna, pero temporalmente está paralizado de forma total porque no puede trabajar. Entiéndelo así. En cambio, es parcial permanente cuando el trabajador, digamos, eh, regresó, ¿no? Regresó de su tratamiento, regresó de sus atenciones y no ha quedado del todo bien, como que no se ha recuperado al 100%. Yo sé que después de un accidente probablemente ninguna persona quede al 100%, algunas a un 90, 95 de repente, pero ya este parcial permanente implica que el trabajador como que, no sé, a ver, digamos ese trabajador que le explotó el tablero en la cara. Digamos que él no tenía IPPs
y le dañó un poquito la vista. Hicieron su curación, ¿no? Regresa, ¿cómo estás? Ingeniero, la verdad que como que ahora veo menos, ¿no? Como que veo un poquito más borroso, digamos, de lo que veía antes, ahora veo la mitad nomás veo, ok, ya no hay cura, aparentemente me han dicho que queda así, ok, parcial, permanente. Parcialmente he perdido funcionalidad en mi cuerpo de forma permanente. Eso es un parcial permanente, ¿bien? Y es total permanente cuando esta incapacidad, pues básicamente es completa, ¿no? Digamos, el trabajador quedó ciego, o ve todavía, pero ve muy bajito, digamos, ha perdido un 80% de su visión, por ejemplo. Entonces sí, ahí ni modo, ya es casi como si fuera total permanente. O incluso cuenta la amputación de parte del cuerpo, incluyendo desde el dedo. Si te amputaste un dedo, total permanente. Pero Inge, perdió toda la mano, todo el brazo, claro, pero perdiste todo un dedo de forma completa, total permanente. Bien, entiéndelo de esa manera. Hay otra forma también que está considerada en el reglamento de seguridad salud en el trabajo del sector minero, que es el parcial temporal, en el cual se entiende que un trabajador, pues, eh, temporalmente, ¿no? Muy parecido al total temporal, temporalmente no puede trabajar, pero puede hacer algunas actividades en el trabajo, se entiende, sin que haya mayor exposición al riesgo. Digamos, se cayó un trabajador, se fracturó el brazo, pero todavía va a oficina, no sé, a sacar copias, por ejemplo. Está en oficina sacando copias. No se expone mucho a riesgo, no carga peso, no está expuesto a una actividad riesgosa, parcial temporal. Bien. Y por último tenemos el accidente mortal, que es todo aquel que produce, obviamente, la muerte del trabajador. Entonces, esos son los tipos de accidentes que vamos a considerar. Para los que recién llegan, ¿por qué es importante investigar el accidente? En primer lugar, porque al investigarlo, lo que vamos a hacer es prevenir que en el futuro ocurran más accidentes. Lo ideal sería evitar el primero, pero ya, ni modo, pasó, entonces ahora tengo que asegurarme que no haya más. No necesito más accidentes. Eso en primer lugar. Como tema de mejora del sistema de gestión, puedes encontrar la normativa incluso que la investigación de accidentes forma parte de la mejora, porque lo que yo voy a hacer es mejorar mi sistema de gestión para que prevenga mucho mejor los accidentes. Por tema de cumplimiento legal, es obligatorio investigar todo accidente de cualquier tipo y todo incidente, incluso toda enfermedad ocupacional. La ley me lo obliga. Por un tema de reducción de costos, esto asociado a la prevención de futuros accidentes, menos costos por accidentes también. Mejora el compromiso. Es una forma también de expresar liderazgo por parte del empleador. Claro, mira, ocurre el accidente y una vez que ocurre el accidente hay una repercusión también en cómo te percibe el resto de los trabajadores, porque van a estar a la expectativa de qué va a pasar con ese compañero que se accidentó. Oye, la empresa le va a tender la mano o no, oye, la empresa sí le va a, no sé, a proporcionar ayuda, va a ayudar a los familiares, lo van a votar, le van a pagar el descanso médico, no se sabe, como que queda en la expectativa, ¿no? Entonces es importante siempre la forma de cómo vas a reaccionar. Es diferente como que lleguen, ¿no? Todos ya saben que ocurre el accidente, y tú hagas de cuenta que no pasó nada, incluso los amenazas para que nadie diga nada al respecto, porque lo vas a pasar de forma interna, como que los reúnas después del accidente, reflexiones por qué ocurrió y les informes del estado del compañero que está accidentado. Genera eso mayor compromiso. Igual, trabajadores que se quejen y digan, sí, esto pasó por tal, 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 va a haber, pero algunos de ellos sí sentirán justamente el apoyo de la empresa en virtud de lo que tú puedas hacer, tanto como por la familia, tanto como para evitar futuros accidentes. Eso también es importante, ¿de acuerdo? Como te digo, es una forma de expresar el liderazgo. Ser líder en las malas es bastante complicado, ¿no? Y cuando ocurre un accidente, es una de las peores cosas que puede pasar. Es una oportunidad de aprendizaje, probablemente no la forma idónea en la cual uno debería aprender, pero si ocurre el accidente es necesario tomar lecciones, retroalimentar el sistema de gestión y continuar evitando futuros accidentes. Y por tema de imagen de la empresa, toda empresa siempre va a ser mal percibida si es que oculta sus accidentes, si es que no los investiga, o si los investiga de tal manera que intenta culpar de todo al trabajador, como si la empresa no hubiera fallado en nada. Entonces, eso también afecta a la empresa. Y te lo digo porque todo se llega a saber, ¿no? Igual, la ocurrencia del accidente siempre va a generar algún daño negativo. Si así tenga o no tenga culpa la empresa, siempre va a generar un daño negativo a su imagen.
y eso puede cerrarle las puertas ante otros clientes o ante la comunidad en general. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, tuve conocimiento de una empresa, no voy a decir nombres, obviamente, que tuvo un accidente fatal, que lo ocultó y dijo, no, no ha pasado ningún accidente mortal, no, había un señor que ha fallecido por muerte natural, dijeron, y lo pasaron así, y el evento aparentemente se cerró. Y luego por ahí me propusieron para que vaya a trabajar a esa empresa, no la empresa directamente, pero alguien me propuso, me dijo, ¿y por qué no vas a trabajar a esa empresa? Y dije, no, no, muchas gracias, o sea, no va conmigo, no es el tipo de empresa con el que quiero trabajar, no me quiero presentar ahí. Insisto, no es que la empresa me buscó, sino que yo directamente no quise buscarlos. Porque es así, ¿no? Y si alguien me pregunta, oye, ¿qué tal esta empresa? Yo tampoco lo recomendaría, ¿no? Le diría, oye, ¿sabes qué? No, yo preferiría que no, mejor cuida tu imagen profesional, ¿no? Porque siempre va a ser más mal percibido. Y los demás trabajadores, compromiso, también lo perciben de esa manera. ¿Bien? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Como les decía, es importante ingresar y hacer el reporte del accidente. La empresa reporta todo accidente mortal e incidente peligroso. Y el centro médico será el responsable de reportar accidentes no mortales, o sea, los leves y los incapacitantes, y toda enfermedad ocupacional. Mediante este formulario, ¿vale? Se llenan algunos datos eh, generales sobre la ocurrencia del accidente. Aún no hacemos investigación aquí, y ya luego, una vez que tengamos esto, ahora sí procedemos con el proceso de investigación. Esto, como les comentaba desde la clase anterior, creo, yo lo desarrollo en un curso completo, pero vamos a hacer aquí un resumen rapidísimo de cómo hacer tu investigación. En primer lugar, vamos a conformar una comisión investigadora. Si bien el accidente, la responsabilidad de investigar el accidente es del empleador, el empleador tiene que conformar una comisión que va a ser la encargada de recopilar evidencias, de analizar las causas y luego elaborar el informe de investigación. Esta comisión investigadora tiene que estar integrada sí o sí por representantes del comité. Y ya que habíamos hablado que el comité es paritario, tiene que haber por lo menos un representante del empleador y uno de los trabajadores. Tiene que haber esa paridad. No hay establecido, según normativa, quiénes deberían ser sí o sí tus miembros de comisión investigadora, pero se recomienda que aparte de los miembros del comité, puedas colocar a alguien del área de operaciones, principalmente el jefe de operaciones del lugar, y un representante del área de seguridad, principalmente el jefe de seguridad. ¿De acuerdo? Esos cuatro como mínimos. De ahí quieres meter a alguien del sindicato, de repente, o un especialista, o alguien del área médica, de repente, ¿de acuerdo? Puedes incluirlos también, no es limitativo. Conforman una comisión y ya se le entrega a esta comisión la responsabilidad de hacer la investigación. ¿Listo? Procede a hacer la investigación. Para ello, tiene que dirigirse al lugar de los hechos. Siempre recomiendo que se dirija. No es igual, no da los mismos resultados que la comisión se quede a esperar que le envíen las evidencias. Sería mejor que se dirijan al lugar donde ocurre el evento, saquen sus evidencias, tomen fotos, entrevisten a los testigos, etcétera. Y en base a esto, pues establezcan los métodos que consideren necesarios para poder luego interpretar o encontrar cuál fue la causa del accidente, ¿no? Pueden hacer diagramas, pueden hacer una línea de tiempo con la ocurrencia de los hechos. Todo eso también vamos a considerar dentro de lo que es la investigación, ¿de acuerdo? Ingeniero, los viáticos de esto, ¿quién lo proporciona? Obviamente el empleador. Esto forma parte de su costo por accidente también. ¿Listo? Ahora, como te decía, esta comisión básicamente va a ser como si fuera un grupo de detectives que van a ir a encontrar por qué ocurrió, ¿no? Ellos, a diferencia de los detectives, no van a buscar un culpable a quien culpabilizar, sino encontrar por qué llega a ocurrir. Aquí hay cuatro puntos importantes, pero los vamos a resumir solamente en dos, que son la recopilación de las evidencias y la entrevista a los testigos. Sobre la recopilación de evidencias, algunas recomendaciones que te puedo dar es, en primer lugar, fotos. Toma todas las fotos necesarias, fotos específicas del lugar donde ocurrió, fotos grandes, o sea, panorámicas, perdón, fotos panorámicas de todo el espacio, fotos del accidentado, si es que se tuvieran, no por morbo, pero sí para poder analizar el accidente, fotos del accidentado, de la lesión, foto del lugar, cómo quedó después del accidente, si es que se, no se desplomó algo, tomar fotos de cómo quedaron, si tuvieran fotos de antes del accidente, también gran cantidad de fotos. Puedes usar una cámara
profesional, una cámara digital, puedes usar solamente tu celular, como quieras, pero ten toda la cantidad de fotos que quieras. Si tuvieras acceso a videos, mucho mejor, ¿no? Yo una vez, por ejemplo, en una investigación, me pude hacer una mejor idea de cómo ocurre el evento después de ver un video cuando estaban haciendo el traslado del accidentado, porque mientras la persona que grababa el accidentado, grababa, mira, sí, mira, de ahí se cayó, y básicamente con esto pudimos tener una mejor idea de cómo es que había ocurrido el tema de la caída, porque, por ejemplo, el trabajador te puede decir, no, yo me caí a tal altura por tal cosa, pero tú lo revisabas en el video, el estado del dispositivo desde donde se cayó, y podías hacerte una mejor idea de cómo realmente ocurrió. No necesariamente porque el trabajador te quiera mentira, sino porque de repente él no lo recuerda bien, que también es una posibilidad. Bien, entonces, fotos y videos, de todo lo que puedas, ¿eh? Gran cantidad de fotos, gran cantidad de videos, te va a servir bastante para luego poder analizar. Grafica, haz un plano de ubicación, un croquis, un diagrama. No sé, por ejemplo, agarras tu mapa de riesgos, agarras solamente el plano, e identificas, no sabes qué ocurrió aquí en esta área, o si tienes un boceto, un croquis de la vía pública donde ocurre el accidente, ok, ubícalo, mira, ¿sabes qué? Acá en el kilómetro tal de la carretera ocurrió el accidente, mira, acá en la intersección de estas calles, aquí ocurrió, mira, por acá había un colegio, por acá estaba no sé qué, ubícalo, para hacernos una idea de dónde ocurrió. También si puedes dibujar, así sea con palitos, ¿no? Con palitos dibújate cómo ocurre el accidente también, ¿no? Ejemplo, ¿no? Puedes hacer algo como esto, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos aquí al trabajador tal y este trabajador se cayó de esta altura, ¿no? Pones aquí una flecha que indica que se cayó, ya está. Sin exagerar, ¿ah? Puedes hacer un dibujo así, a mano alzada, con palitos nada más, no tiene que ser tan detalle, no le vas a dibujar cabello. Bueno, si quieres dibujarle cabello, ya le dibujas su cabello, ya pues, tipo culo dibujas ahí, no importa. Lo que importa es que con el diagrama, con el gráfico, se entienda mejor cómo ocurre el accidente. Cuando yo elaboro el informe, yo en el informe no puedo pegar un video, obviamente. Lo que tendría que hacer yo en el informe será describir, siendo las horas tal, el señor estaba haciendo la actividad, luego intempestivamente cae tal, y lo voy a describir, básicamente, voy a escribir todo un texto explicando cómo ocurre. La persona que lo lea, este informe, se va a hacer una idea, yo que lo estuve elaborando, tengo otra idea, y así. Cada uno cuando lo lea lo va a interpretar de alguna manera. No necesariamente de la misma, si es de la misma, mucho mejor, pero no necesariamente de la misma. Ahí entran estos gráficos de apoyo. Porque si bien en el texto alguno puede entender lo que quiera, en el gráfico queda mucho mejor establecido y es de más fácil comprensión y podemos manejar mejor todos una sola idea. Por eso es importante graficarlo. Toma evidencia de huellas, rastros, pisadas. Oye, mira, esta carga se desplomó. A ver, ¿dónde está el dispositivo? Sí, mira, acá esta soga se ve que acá ha fallado, acá se ha roto. Sí, mira, acá este dispositivo, acá este de metal, acá se ha abierto. Mira, parece que acá los remaches se le han caído, por ejemplo. Sí, mira, acá el conductor, este vehículo se ha volcado y mira, se ha derrapado por aquí. Mira, aquí están las huellas de los neumáticos, etcétera. Es necesario también tomar todas estas evidencias. La posición de los equipos. Sí, mira, este carro que se volcó, mira en qué cambio de velocidad estaba según la palanca. Mira aquí este equipo que se cayó, mira cómo se encontraba ubicado, no sé, tal evento, tal este elemento, etcétera. La posición de los equipos también es importante para encontrar por qué ocurre el accidente. Oye, mira, acá ocurrió un arco eléctrico en este tablero, a ver dónde estaba la posición de los interruptores. Todo eso también nos sirve. Lleva una cinta métrica y puedes tomar distancias, alturas, ¿no? De qué altura a qué altura cayó ese trabajador, de qué distancia se le ha expedido ese trabajador, etcétera. Si quieres llevar otro tipo de instrumento de medición, también sería muy bueno. El estado de los EPPs toma evidencia de cómo quedaron los EPPs. ¿Les sirvieron realmente para protegerse? Este trabajador le explotó el tablero. A ver, ¿cómo está la careta? A ver, ¿cómo está el uniforme antiflama? A ver. A este trabajador le cayó algo en altura en la cabeza, ni el casco. ¿Cómo quedó el casco? ¿Protegió o no? Etcétera. Es importante considerarlo también. Y por último, y uno de los puntos más delicados en esta etapa, la recopilación de registros de seguridad. Gran cantidad de documentación, toda la documentación que puedas presentar. Hablábamos que la investigación busca red de causalidad y también busca evidencias de conformidad del sistema de gestión, casi como si fuera una auditoría. Aquí entra esta parte de los registros, formatos. Oye, el trabajador llenó charla de 5 minutos, llenó ATS,
El equipo que usaba ha pasado una inspección previa, se ha hecho la inspección de sus EPPs. Este trabajador contaba con un procedimiento de trabajo, a ver dónde está vigente, ha sido difundido, se les ha capacitado en gestión de estos riesgos, tienen sus 4 capacitaciones mínimas al año, y estas personas han pasado por un proceso de inducción, tienen un certificado de evaluación médica vigente, se les ha hecho participar en la formación del comité, contaban con una orden de trabajo, tenían un plan de contingencias, conocían de plan de contingencias, han sido entrenados en manejo de emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen su hiper, no tienes el hiper, todo. Absolutamente toda documentación que refleje cumplimientos en seguridad es necesario incluirlo aquí en esta etapa de recopilación de evidencias. Y esta parte es complicada, complicada y delicada a la vez, porque a veces no tienen la información completa. A veces ocurre de que, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? A ver, la charla de 5 minutos. Uy, ese día no firmaron la charla. No, es que ese día querían avanzar rápido y la charla le iban a llenar acabando. A la hora del almuerzo, cuando iban a tener más tiempo. No, sí, mira, llenamos charla. Uy, justo el accidentado no firmó ese día. Iba a firmar después de que él empezó a trabajar rápido. No firmó. ATS, no, es que el ATS, el supervisor lo llena y nos dijo que después firmáramos. No lo firmamos. Ocurrió el accidente, ya no lo firmamos. Ocurre, suele pasar. Y no solamente con eso, ¿ah? Oye, acá el examen médico de este trabajador está vencido, del accidentado, está vencido. ¿Dónde está el vigente? No es que le íbamos a programar todavía la otra semana. Pero si ya estaba vencido, ha vencido hace un mes. Sí, pero es que no había tiempo de mandarlo, ¿no? Íbamos a mandar la otra semana, justo la otra semana, pero mira, ya se accidentó. O sea que no está vigente. No, no tiene vigente. El hiper está, no, es que el hiper recién le íbamos a actualizar. Ya actualízalo ahorita, dice. Una vez, pasa. Con capacitación es peor. Oye, ¿y lo han capacitado en trabajos en altura? Uy, no me acuerdo. No, sí creo que sí hemos dictado una. A ver, búscalo. Buscas, no aparece. No aparece en la lista de asistencia. No, yo sí me acuerdo que dictamos. Voy a buscarlo en el correo. Buscas en el correo, no ha pasado tiempo, no lo encuentras. Y mientras más te desesperas en buscarlo, menos va apareciendo. Porque así pasa. Sobre todo cuando no tienes ordenada tu información. Peor aún, lo encontraste. Sí, mira, acá está la lista de asistencia. Mira, justo es de hace 6 meses. Mira, de hace 6 meses aquí está la lista. Genial, muy bien. Y él ha firmado. A ver, no está su nombre. Oye, pero él sí fue a la capacitación. Yo me acuerdo. La evidencia. No, es que no firmó. Mira, es que llegó tarde a la capacitación y ya no le dieron la lista. No, pero él ha participado en otras. Vas contando las otras capacitaciones. De las 4 o 5 que dictaste, él solamente ha firmado en 2. Y la ley te pide 4 mínimas al año. Por trabajador, ¿se entiende? O sea, todos los trabajadores deberían haber participado en las 4 capacitaciones mínimas al año. Por eso muchas empresas también llevan un control de los trabajadores de cuántas capacitaciones van asistiendo durante el año, que es un poquito más trabajoso dependiendo de tu cantidad de trabajadores, pero que es necesario para hacer un control, a ver qué cosa le está faltando a cada uno, que también te puede traer problemas. Sobre todo, ten siempre tu documentación bien ordenada. Yo sé, porque yo también lo he hecho, que a veces es complicado, te mandan un informe, te mandan otra cosa, descargas, 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 y todo queda en carpeta de descargas. Pero no es necesario guardarlo ordenadamente. Para que luego ocurra el evento, te aseguro que vas a descargar más información y lo vas a perder, no lo vas a encontrar. Descárgalo, tenlo en una carpetita ahí ordenada, por fecha, por año si quieres. Es mucho mejor así para que lo ubiques de forma más efectiva, porque esta parte de registros es valioso, es importante. La primera vez que yo participé, y la única en la que yo participé en la investigación de un accidente fatal, la única, afortunadamente, fue cuando tenía menos de un año en la empresa, todavía como asistente, básicamente, bueno, con otras responsabilidades, pero prácticamente como un asistente. Y me acuerdo muy bien que cuando hicimos esa investigación, eh, el informe era de unas 20, 30 hojas de análisis y todo lo demás, fotos por ahí algunas, y después teníamos un apartado de anexos donde poníamos toda esta documentación, y estos anexos superaban las 200 hojas, más de 200 hojas, un expediente grande de la investigación, en el cual explicábamos, en el cual tratábamos de demostrar que efectivamente la empresa había cumplido con la seguridad, porque luego veremos que hay sanciones si es que no lo hiciste.
No, falleció por culpa del empleador, porque el empleador lo expuso a ese riesgo. ¿Y cómo demuestras que no? Registros. No, sí, mire, yo controlé el riesgo, yo entregué PPs, yo hice tal cosa, etcétera. Por eso todo lo que hemos explicado a lo largo de estas sesiones es importante que lo vayas aplicando. Si algo te va faltando de momento, ve trabajándolo. No esperes más. Ve avanzando de pocos. Los 2 meses que quedan del año vayan implementando. Pero no esperen a que ocurra el accidente para recién empezar a actuar. Bien, esto es por la parte de evidencias y también consideremos el tema de los testigos. Hay que entrevistar a los involucrados. La primera persona a quien tienes que entrevistar cuando ocurre un accidente es el mismo accidentado. Claro que esto no siempre es posible, ¿no? Obviamente, si está muy grave o si lamentablemente falleció, no vas a poder contactarlo. Entonces, pero de lo posible sí, si fue un accidente leve, si fue un accidente incapacitante, pero él todavía te puede responder, mejor entrevistarlo primero directamente a él. Es el primer involucrado. Luego de eso también puedes entrevistar a sus compañeros que estuvieron con él en el lugar de trabajo o que por lo menos tuvieron contacto con él momentos antes del accidente, al jefe de área también, al jefe de seguridad. Ellos serían a quienes tendrías que entrevistar. Si hay algún otro testigo, no sé, de repente ocurrió en la vía pública y había vecinos que estaban viendo, grabando o algo, también sería bueno que los entrevistes para saber por qué ocurrió el accidente. Bien, sobre la entrevista, primero, asegúrate de preparar tus preguntas con anticipación. No llegues a improvisar en la entrevista. Tenlo ya de antemano. ¿Qué es lo mínimo que quieres que te responda? Durante la entrevista puede ser que surjan más preguntas, como que generen más cosas que puedes ir desvelando, está bien, pero lo mínimo que tú debes saber ya tienes que tenerlo apuntado de antemano, para que sepas cómo orientar la investigación. No vas a llegar a improvisar, haces una o dos preguntas, el entrevistado se va por la tangente y te olvidaste del resto de tus preguntas. Entonces, es necesario siempre tener tu cuestionario ya previamente preparado, como que ya tengas las preguntas mínimas que le vas a hacer. Crea un entorno apropiado, un entorno cómodo. No estamos buscando culpables. Hay que ser bastante empático con el entrevistado, con el involucrado, con el testigo. Entonces, no podemos estarlo hostigando, no podemos estarlo acosando, no podemos ir directamente a acusarlo y decir, no, seguramente tú tienes que ver porque tal, tal, tal. No va por ahí la cosa, ¿de acuerdo? Tenemos que crear un entorno en el cual el trabajador pueda exponernos todo lo que ocurrió. Haz preguntas abiertas. Evítate las preguntas que se responden con un sí o con un no. No le digas, ¿crees que es cierto que? Porque ese tipo de preguntas solamente van a hacer que el trabajador te diga, sí, sí, no, 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 sí, 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 no, no, no. Y con eso no te están respondiendo absolutamente nada. No es lo mismo que lo digas, oye, ¿y tú lo viste a tu compañero cuando se accidentó? No. Oye, ¿y ustedes empezaron a trabajar juntos? Sí. Oye, ¿y es cierto que el trabajador estaba usando arnés, zapatos, casco? Sí, sí. No, no te va a decir nada. Señor, por favor, dígame, ¿qué se encontraba haciendo usted? ¿Cuál era la actividad a desarrollar? ¿En qué momento se percata del accidente? No, yo no lo vi. Bueno, entonces, ¿qué fue lo último que recuerda de su compañero? Ese tipo de preguntas. Abiertas, amplias, que él te dé respuestas. Probablemente te dé respuestas muy cortas, probablemente. Pero siempre te va a dar más información que decir sí y no. ¿Y qué tipo de PP se pusieron? No, yo me puse tal, 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 listo. Que es lo que él te diga. Bien, las preguntas tienen que ser abiertas. Usa preguntas como qué, quién, cómo, cuándo, por qué, ese tipo de, dónde, ese tipo de preguntas es necesario que te digan para poder entender cómo ocurre el accidente. Toma notas de todo lo que te estén diciendo, de todo detallado, de todo lo que te están respondiendo. De ser posible que la entrevista sea, si hay más de un testigo, uno por uno. No los tengas a todos en el mismo lugar. Porque si los tienes a todos en el mismo lugar, se van a poner de acuerdo en las respuestas que te van a dar, en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy probable que solamente uno responda y los demás solamente sienten cabeza y digan, sí, sí, lo que él dice, sí, sí, lo que él dice. Y vas a tener poca información con la cual trabajar. Uno por uno. Ingeniero, pero es posible que si ellos tienen algo que ver, eh, se pongan de acuerdo igual, ¿no? Previamente. Claro, es posible, pero no se lo pongas tan fácil. Igual, mientras ocurre la entrevista, por ahí alguno de repente algo diferente va a decir. Porque por eso te digo, vas a hacer preguntas, vas a hacer diferentes tipos de preguntas y por ahí alguno va a decir algo diferente.
En algunas cosas dirán lo mismo, en algunas cosas no. Depende cómo dirijas la entrevista. Y también es recomendable que al momento de entrevistar lo hagas en el mismo lugar donde ocurrió el accidente, porque de esa manera puede ser que el trabajador reconozca o recuerde algunos aspectos que en otro lado de repente no lo haría. Bien. Y por último, siempre valida la información, es decir, confirma lo que te están diciendo. Ok, señor, entonces, según lo que usted me está explicando, la ocurrencia del evento es que usted se encontraba en el primer nivel y a él le mandan que se dirija a la estructura superior por tal motivo, ¿no? Y entonces no sé, no, lo que pasó fue que yo le dije a mi compañero, qué sé yo, no, lo que usted está poniendo es incorrecto, etcétera. Que te confirma, porque de repente tú lo entendiste de alguna manera y él te quiso dar a entender otra cosa. Entonces, es mejor siempre que confirme, señor, entonces su declaración es la siguiente. No, yo no he dicho eso. No, lo que yo me refiero es tal. Ok, listo. Confirmo. Jamás vayas hostigando. No, yo no creo que lo que usted me está diciendo, porque si hubiera sido como usted dice, esto no hubiera pasado. No, seguramente ustedes saben algo y ustedes están ocultando cosas. Ese tipo de cosas no van. Es necesario que seamos bastante, como le digo, empáticos con los testigos, sobre todo, para que podamos obtener toda la información que requerimos para la investigación. ¿Listo? Entonces, eso es respecto a la entrevista. Una vez teniendo listo todo lo que son las evidencias y las entrevistas, toda la información que necesitamos, procedemos a analizar las causas. Este es el punto central de la investigación. Hacemos un análisis de causa raíz para poder encontrar por qué ocurre el accidente. La metodología, la herramienta, la técnica que vayas a usar, la que tú quieras. No importa la que uses. Siempre y cuando tú me concluyas con causas inmediatas, causas básicas y deficiencias del sistema de gestión o fallas de control, tu investigación va a estar bien. Usa tú la metodología, usa el ICANN, usa el Boutier, herramientas, usa el 5 por qué, usa el diagrama de causa de árbol, el de Ishikawa, usa ICANN o causalidad de pérdidas, lo que tú quieras, usa la metodología que tú te sientas más cómodo, que conozcas más, que domines más, la que tú gustes. No importa. Siempre y cuando tengas documentada que esa es tu metodología, no hay problema. Y que yo puedo hacer 5 por qué es nada más, no le parece que es muy simple. Eh, sí, probablemente yo no uso el 5 por qué para investigar accidentes, pero si tú lo vas a aplicar de forma correcta, no hay ningún inconveniente. Usa la que creas conveniente, no hay ningún problema con eso. La norma no te establece alguna metodología en particular que tengas que usar, tú puedes usar la que tú quieras. Bien, en este caso vamos a usar la de causalidad de pérdidas, de manera de ejemplo para que me puedas entender. En algún momento de repente puedes inscribirte al curso y te explico con mucho detenimiento. Entonces, aclarados estas sugerencias para hacer tu investigación, vamos a hacer un ejemplo de análisis de causa. Bien, vamos a tomar de ejemplo el video que hemos visto al principio de la sesión. Ingeniero, buenas noches, discúlpeme, yo recién me pude conectar porque, no sé, estaba ocupado, estaba trabajando. Al igual que usted, ingeniero, vinieron los del internet y se demoraron más de 8 horas en hacer la instalación que requerían. Pasa. Entonces, no pude ver el video. ¿Puede ponerlo de nuevo? Por supuesto. Vamos a ver nuevamente el video. eh, y vamos a prestar bastante atención de cómo ocurre para luego proceder a hacer un ejemplo simulado, completamente inventado. Yo no conozco los detalles de este accidente, para poder hacer la aplicación del análisis de causa. Bien, entonces procedamos. Fíjate aquí ocurre el evento, aquí tenemos a esta persona, notamos que está con una especie de plano en las manos, empieza a ascender con su plano en la mano, y fíjate, ajá, como que resbala, cae aquí y luego se va hacia abajo. Ahí lo que te decía, el tema de quién se va a socorrerlo. Bien, ¿no lo viste? Ok, veámoslo otra vez. Nuevamente, fíjate, aquí está la persona, está ascendiendo, aquí están los otros técnicos, acá está ascendiendo, resbala y cae. ¿Te das cuenta cómo reaccionan diferente? Bien, muy bien. Entonces, en vista de este video, procedamos a hacer la investigación del accidente.
Nuevamente, insisto, todo lo que vamos a ver a continuación es completamente simulado. No tengo detalle de cómo ocurrió, no conozco el nombre, no conozco el informe. Vamos a simular todo para que entiendas cómo hacer la investigación. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en la infraestructura metálica de la empresa, ejemplo SA, el trabajador Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera hacia el segundo nivel y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de clavícula izquierda, lesiones varias en el cuerpo. Ok, entonces tenemos aquí detallado, bueno, detallado, en resumen, de cómo ocurre el accidente. Bien, procedemos entonces con la investigación. Hagamos de cuenta que ya la comisión investigadora fue, tomó las evidencias, sacó registros, entrevistó a los testigos y con toda la información que obtuvo, dirige cómo ocurren los hechos. Esto va para tu informe, línea de tiempo. Una línea normal y estableces los eventos. 7:15 empezaron las labores. 8:35 operaciones comunica que hay una actividad en el tercer nivel. Ajá, fíjate en lo siguiente. Según lo que sacó la comisión investigadora, a las 7:15 han empezado ellos a trabajar y a las 8:35, o sea, después de una hora, recién les avisan que hay una actividad en el tercer nivel. A las 9:15, recién, o sea, 2 horas después de empezar a trabajar, recién le comunican al trabajador que le toca hacer esa actividad, después de 2 horas. 9:25, el trabajador se dirige a realizar la actividad y finalmente a 9:30, según lo que sabemos, ocurre el accidente. Entonces, con esta secuencia de eventos, yo lo que hago es darme una idea de cómo fue desarrollándose la actividad hasta la ocurrencia de mi accidente. Y con esto, más o menos tú puedes orientarte que probablemente podrías intuir, podrías hipotetizar que probablemente la actividad no estuvo bien planificada, ¿cierto? Claro, ingeniero, porque mire, recién avisan acá como que de repente faltó algo, ¿no? De repente por ahí hubo una falla en la planificación. Claro, así es, podría ser. Entonces, ordenar de esta manera los eventos nos permite tener una mejor perspectiva de cómo es que ocurrieron. Bien, te dije que hicieras también un croquis, un diagrama, fíjate, y ya cuando lo pasas a informe, porque si bien lo vas a hacer a mano alzada, ya cuando pasas a informe, por ejemplo, puedes usar tus fotos, ¿no? Imaginemos que esta es la foto panorámica del lugar donde ocurren, no lo es, pero imaginemos que lo es, y ubicamos, ¿no? Graficamos, mira, ¿sabes qué? Aquí está mi trabajador. Aquí es el trabajador que está ascendiendo al tercer nivel según el video. Ese trabajador se cae aquí, notamos que se resbala y se cae aquí, y luego cae al primer nivel, ¿cierto? Pones las distancias y listo. ¿Te das cuenta la importancia de graficar? Yo tenía el texto, le pude haber puesto más palabras, ¿ah? Pero basta con ver esta imagen para yo hacerme una mejor idea de cómo es que se cae. Le puedo poner más detalle, le puedo poner acá, trabajador asciende sin arnés, trabajador no sé qué, no había barandal, pero ya te sirve el diagrama. Con el diagrama entiendes mejor cómo ocurrió. Y te lo digo porque si bien en este ejemplo hemos tenido un video, no siempre vas a tener un video para poder orientarte. A veces solamente tienes el testimonio de las personas. Y el diagrama lo vas a tener que hacer con el testimonio de ellos. Para eso es mejor graficarlo, para hacerte una idea, para poder visualizarlo mucho mejor y poder analizar correctamente cómo es que ocurre el accidente. De repente alguien pudiera entender que la persona cayó directamente al piso, cuando hemos visto que no, el primero cae acá y luego aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante hacer correctamente estos diagramas. Bien, entonces luego procedemos a hacer el análisis de causa. Aquí aplicaremos la metodología de la causalidad de pérdidas, combinado un poquito con los 5 porqués. En la causalidad de pérdidas yo identifico 5 niveles para la ocurrencia del accidente. En primer lugar tengo la pérdida. La pérdida se refiere a la lesión sufrida por el trabajador, el daño, no el accidente, sino el daño que ha sufrido. Esa es la pérdida, la lesión. En este caso sabemos que tiene una fractura, contusiones, traumatismo interno. Esa es la pérdida. Luego viene el accidente. Se entiende que esta pérdida ocurrió a causa de este accidente. Este accidente ocasionó la pérdida, que en este caso fue una caída a distinto nivel. Pudo haber sido contacto con un objeto, contacto por un objeto, etcétera. Pero en este caso tenemos que es una caída a distinto nivel. Este accidente se entiende que ocurre por
causas inmediatas. En causas inmediatas consideraremos actos y condiciones subestándares. Probablemente estés familiarizado con esos términos. Las causas inmediatas de un accidente son esas causas que de primera mano desencadenaron el accidente y son generalmente mis actos y mis condiciones. Muchas veces cuando reviso informes de investigación de incidentes, me hacen muy bien la investigación hasta aquí porque me identifican actos y condiciones muy bien. Y cerraron la investigación prácticamente con esto, porque el resto lo duplican, simplemente parafrasean lo que está acá. Y no es así. Entonces, mis actos y mis condiciones son mis causas inmediatas. Ahora, estos actos y condiciones se entiende que fueron ocasionados, fueron provocados por causas más profundas, que son mis causas básicas. Hubo un factor personal o un factor de trabajo que provocó o desencadenó estos actos o condiciones o estándares. Estas cosas inmediatas no pasaron porque sí, sino pasaron porque había un factor personal, que luego lo veremos, y uno de trabajo, que provocaron estas causas. Bien, y estos factores personales y de trabajo se manifestaron, estas causas básicas, se manifestaron porque mi sistema tenía una deficiencia o había una falla de control. Aquí yo te he listado tres, pero pueden ser muchos más. ¿Eh? Puede ser falla en mi programa de gestión, puede ser falla en mi hiper, puede ser falla en la asignación de responsabilidades, en mis procedimientos, etcétera. Puede haber diferentes tipos de fallas. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a buscar. Estos dos es fácil de identificarlo, estos tres requieren un poquito más de análisis. Los actos subestándares van a ser todas esas omisiones que hace una persona respecto a un procedimiento. Nosotros sabíamos que un acto subestándar es básicamente una acción, ¿no? Es una acción imprudente, una acción o una omisión que es una persona respecto a algo, ¿no? El trabajador hizo mal o no hizo simplemente la forma correcta. Bien, el detalle con el acto subestándar es que como su mismo nombre lo indica, subestándar, por debajo de un estándar, implica de que existe un procedimiento estándar o manual el cual yo he incumplido. Por eso es un acto subestándar. Si no lo hubiera, entonces no hay un acto subestándar. ¿Cómo así, ingeniero? Ok, digamos que una persona sufre una electrocución por manipular cierto aparato de forma incorrecta. Ah, operar de forma incorrecta, acto subestándar. Momento. Pero ¿había un procedimiento manual o capacitación al personal que le diga cuál era la forma correcta de hacerlo? No. Entonces no hay un acto subestándar porque ¿qué estándar estás incumpliendo? ¿Cuál es tu subestándar? ¿Cuál estándar estás pasando por debajo? Es un acto inseguro porque tú puedes decirme, no, pero es que por lógica debería ser así. Ok, acto inseguro, no acto subestándar. La diferencia entre un acto inseguro y un acto subestándar, ambos tienen que ver con acciones, pero la diferencia es que en el acto subestándar yo tengo un procedimiento o estándar o manual o reglamento o algo con que compararlo. En el acto inseguro no. No tengo con qué. Nadie me dijo que no debía hacerlo de esa manera. Acto inseguro. Esto es importante identificarlo, de repente aquí no mucho porque no lo vamos a ver a detalle, pero es importante porque esto me puede a mí dar a entender si la falla va más por la empresa por no documentarlo, por no reglamentarlo, por no hacerlo procedimiento. Y ahí más, más que falla del trabajador, vendría a ser una falla de la empresa. Para eso es la diferencia. Entonces aquí vamos a suponer que un acto subestándar va a ser que no se usó el arnés de seguridad, digamos que había un procedimiento que tenía que tenías que usarlo, no lo usaron. El colaborador no revisa el estado de la escalera antes de iniciar el ascenso, simplemente sube, ¿no? Podrías considerar, ingeniero, el colaborador subió distraído, no subió de forma correcta, también el procedimiento le indicaba que tenía que usar las dos manos, obviamente es un acto subestándar. Muchos más. Aquí te pongo solamente dos ejemplos porque yo creo que actos subestándares me entiendes bastante bien qué cosa es. En las condiciones subestándares, muy parecido, en condiciones hablamos de toda situación o entorno de riesgo que se desvía de lo indicado en un estándar. Igual, condición insegura con condición subestándar, misma diferencia. Hay un estándar de por medio. La diferencia entre la condición y el acto subestándar es que el acto es la acción de la persona y la condición es una característica de mi entorno o una situación que se presentó. Generalmente a consecuencia del acto de una persona, probablemente. Si tú me dices escalera mal colocada, obviamente es porque alguien colocó mal la escalera, pero yo estoy evaluando la posición de la escalera, situación.
condición subestándar. Si le quieres poner como acto, colócale. Trabajador colocó mal la escalera. Ok, es una acción, acto subestándar. Pero si yo evalúo solamente la situación como tal, vendría a ser una condición. En este caso, vamos a identificar como condiciones, por ejemplo, falta de redes o barandales en la zona de trabajo. Notábamos que el trabajador accidentado se caía al segundo nivel y probablemente pudo haber quedado ahí, pero como no había nada que lo detenga, termina cayéndose al primer nivel y se hace una lesión mayor. Entonces, eso es una condición subestándar. No había señalización respecto a las actividades de alto riesgo, no había ningún cartel que diga usa arnés aquí, obligatorio usar arnés, solo personal autorizado, etcétera. No estaba. La escalera estaba sucia con algún material que hace que el colaborador se deslice y se caiga. ¿Ok? Entonces entendemos que la escalera también no cumplía con falta de orden y limpieza, ¿no? Falta de orden y limpieza principalmente. Entonces, así de esa manera sacamos viscausas inmediatas. Como te digo, hasta aquí todavía no cerramos la investigación. Ahora tenemos que ir a lo más profundo, mis causas básicas, mi factor personal. Entendemos como factores personales todas esas características, habilidades, comportamiento individual de un trabajador que ha sido el causante o el detonante de este acto subestándar. Yo te decía, por ejemplo, oye, el trabajador no usó el arnés, ok, pero de repente es que el trabajador nunca ha sido capacitado en el uso del arnés, falta de conocimiento, falta de formación. El trabajador nunca ha estudiado algo relacionado para hacer esta actividad que le tocaba, falta de formación. Oye, ese trabajador es nuevo, no sabe, nunca ha trabajado en esto antes, falta de experiencia. No, sí, tiene el ímpetu, pero la verdad es que es muy lento para trabajar, falta de habilidad. Oye, ¿por qué lo mandaron a hacer eso si él, en su examen médico salió que no era apto para esto? Deficiencia física, ¿no? O falla en la aptitud física o la aptitud mental. De repente emocionalmente no estaba bien para hacer la tarea. Falla en la actitud, de repente es una persona poco comprometida con la seguridad, etcétera. El factor personal es una característica propia de mí como persona o como trabajador, en este caso que fue el que me accidenté, y que por esto pues, se provocaron los actos y las condiciones subestándares. Insisto, no operé correctamente porque nadie me dijo que lo hiciera. No tenía el conocimiento. Factor personal, falta de conocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces aquí, por ejemplo, puedes descartarlo de la siguiente manera. Trabajador no contaba con capacitaciones en trabajo en altura. Ah, fíjate, ¿sabes qué? Aquí ya tengo que este vendría a ser un factor personal porque sabemos que el trabajador no tenía una capacitación. O sea, yo no le puedo pedir a él que haga bien el trabajo en altura si es que no lo he capacitado para eso. O si es que no me aseguré que tiene competencia para eso. ¿Te das cuenta? Factor personal. El trabajador tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa. Ok, de repente no es suficiente estos 2 meses para acreditar que tiene experiencia para hacer la actividad. Falta de experiencia. ¿Viste? No tiene ningún llamado de atención por incumplimiento en seguridad, tema de actitud. Bueno, ya que no hay ningún llamado de atención, podemos concluir de que, o podemos deducir de que probablemente él no tenga un problema con el área de seguridad, entonces por aquí no vale la cosa, ¿no? Esto no sería un factor personal. ¿Te das cuenta? Voy descartando. Trabajador, hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Inge, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Claro, por tema de salud mental. Probablemente, si yo quisiera analizarlo más a detalle, encontraría que quizás este trabajador estaba pasando por problemas familiares o personales y pues no estaba al 100% concentrado en la actividad y por eso se pudo accidentar. ¿Te das cuenta? Puede ser un factor personal. Inge, hasta eso tengo que ver también. Te lo pongo de forma muy sencilla. Si tú tienes un trabajo de alto riesgo y tu trabajador te llega ebrio o con signos evidentes de que ha pasado una mala noche porque estuvo de fiesta, de cumpleaños, etcétera, no creo que lo mandes a hacer la actividad, ¿no? Difícilmente. Entonces, por eso es importante también fijarte en la salud mental de tu trabajador. Trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos, ¿ok? Otro factor personal, falta de formación. Examen médico vigente con ninguna restricción, ¿ok? Entonces la aptitud física no es tampoco el problema, ¿no? Y así. Si bien yo te he hecho esto así para agarrar gran cantidad, porque no es la forma correcta, pero para agarrar gran cantidad de factores personales para que me entiendas que sí y que no es un factor personal, esto tiene que guardar sí o sí relación
con los actos subestándares que estábamos evaluando. No es simplemente agarrar cualquier cosa al azar, ¿no? Es básicamente identificar, oye, no usó el arnés, ¿por qué no lo usó? Ah, porque no tenía capacitación, porque no tenía experiencia, etcétera. ¿Por qué no revisa la escalera? Por lo mismo. Y así, tiene que guardar esa relación. Se entiende que estos factores personales causaron mis actos subestándares. ¿Listo? Lo causaron. Muy bien. Por otro lado, el factor de trabajo tiene que ver con todas esas condiciones y circunstancias relacionadas con mi entorno laboral que contribuyeron a la ocurrencia del accidente. Si en factor personal yo hablaba de las características del trabajador del accidentado, que provocaron los accidentes, entonces en factor de trabajo yo hablo de las características del lugar de trabajo o de la forma de trabajar que pudieron provocar el accidente. Tiene que ver con el diseño del lugar, con si había o no el equipo disponible. De repente yo no le puedo exigir que tenga arnés si es que no tengo arnés para darle. De repente ya todos mis arneses están ocupados. Entonces también puede ser prácticas de seguridad implementadas, de repente no se tiene esa cultura de seguridad, o fallas en la comunicación, etcétera. Tiene que ver ya con características del lugar de trabajo o de la forma de trabajar. Bien, ejemplo, escalera en muy mal estado, estaba muy antigua. Ok, un factor de trabajo, disponibilidad del equipo o diseño del lugar de trabajo. No estaba presente el prevencionista de riesgos, que puedes, si quieres, considerar una condición subestándar, pero para mí es un factor más de trabajo, prácticas de seguridad. No se contaba con el orden de trabajo, comunicación. No se realiza la adquisición de equipos para trabajo en altura, disponibilidad de estado de equipos. No se cuenta con programa de capacitaciones para trabajos en altura, cultura de seguridad. ¿Te das cuenta? Entonces, hay diferentes factores ya relacionados más a la parte de la forma de trabajar que pueden haber desencadenado el accidente. Ahora, no necesariamente significa que todos han ocurrido, ¿eh? Yo te insisto, te estoy colocando así para que me entiendas con ejemplos cada uno de estos puntos, pero de repente en la práctica ninguno de estos ocurrió o solamente ocurrió uno. O puede ser que ninguno ocurrió, aparentemente todo estuvo bien y la falla fue del trabajador. Siempre y cuando lo sustentes y lo evalúes de forma correcta, no hay ningún inconveniente. No hace mucho tuvimos un accidente, recuerdo, incapacitante, en el cual el supervisor me mandó el informe para yo revisarlo, porque generalmente me mandan a mí los informes para revisar sobre todo, y cuando lo revisaba notaba que no me puso ningún factor de trabajo. Se me hizo raro y coordiné con él el tema de la investigación que habían hecho para descartar, ¿no? Le dije, ingeniero, ¿han considerado esto? Sí, cumplimos, ok. Y al final, después de toda la evaluación, encontramos de que efectivamente en diseño de trabajo al menos no había habido ningún problema, sino que principalmente el tema fue que el trabajador usó incorrectamente el EPP y eso fue un factor personal, más que todo. Hablábamos el tema de factor personal y para llegar a la causa raíz y luego establecer correctamente las acciones. ¿Bien? Puede ser, como te digo, que en tu empresa no haya factor de trabajo porque sí cumplieron, pero claro, si me vas a poner que cumplieron, hay que tener evidencia de esto. Oye, no, ingeniero, yo creo que ocurrió porque no se le entregó el EPP. Mira, tengo mi cargo de entrega de EPP. Ah, muy bien. No, aquí ocurrió por falta de orden y limpieza. Ok, mira, evidencias de inspecciones mensuales donde se evidencia de que sí estaba ordenado y limpio. Es más, foto de inspección de ese mismo día donde se acredita de que estaba todo ordenado. ¿Listo? Muy bien. No se había planificado bien la actividad. Aquí, correos, evidencia de que sí se planificó. Listo. No se le capacitó, evidencias de capacitación. Listo. Siempre y cuando tengas la evidencia, entonces no hay factor de trabajo que valore ahí. ¿Listo? Y ya cuando tengas estas causas básicas, factores personales y factores de trabajo, procedemos a la parte más profunda, mis causas raíces, mis fallas de control. Como te digo, fallas de control hay diferentes tipos de fallas de control. Vamos a centrarnos aquí solamente en tres. Fallé en el programa de inspección de los ambientes, fallé en el programa de capacitaciones y fallé en el programa de inspección de actividades. Si bien puede ser que yo concluya que principalmente hubieron factores personales, mis fallas de control tienen que orientarse a identificar por qué ese factor personal se manifestó. Puede ser que yo, digamos, concluí que solamente fue porque el trabajador eh, no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, no tenía la habilidad. Listo. Falla en el reclutamiento de personal. Porque si tú me dices que es culpa del trabajador porque él no sabía, él no conocía, él no sé cuánto, ya. ¿Y por qué lo contrataste? Si aparentemente no tiene el perfil, ¿por qué está trabajando contigo? Falla de control, falla en el perfil del personal, falla en el reclutamiento. ¿Te das cuenta?
Por ahí va la cosa. Como te digo, si bien es cierto que hay ocasiones, por lo que entiendo en estadísticas, la gran mayoría, por fallas en el personal, por fallas en el factor humano, siempre va a ir asociado a alguna falla en el control, en algo que haya fallado la empresa. Es necesario concluir por lo menos en una falla de control para que se entienda que tu investigación pues es correcta. No podría ser que tú en el informe de concluyas, no, todo pasó por el trabajador, por tal, 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 porque básicamente es como lavarte la cara y decir, no, yo no tuve nada que ver. Y no sería correcto hacerlo de esa manera. Bien, entonces aquí tenemos fallas de control. Y por último, en tu informe, tú me concluyes con acciones correctivas y de mejora. Se entiende que estas acciones correctivas tienen que ver con eh, solucionar la causa raíz. Oye, mis fallas en capacitaciones, ok, habrá que capacitar al personal, habrá que actualizar y hacer cumplimiento y vigilancia del programa de capacitación, habrá que actualizar la hiper, recuerda que después de cada accidente siempre se actualiza la hiper, habrá que adquirir nuevos equipos, habrá que cambiar en tal sentido, etcétera. Bien, en tus acciones, asegúrate de no colocarme solamente capacitaciones, ¿eh? Porque no sería del todo efectivo. Es necesario implementar algún otro control también. ¿Listo? Y claro, estas acciones luego propuestas hay que implementarlas y luego verificar la eficacia. Listo. Así entonces es como se procede con el proceso de investigación de accidentes. Bien, ya para cerrar, recuerda, ¿no? Aquí te dejo la tablita de sanciones de la SUNAFIL dependiendo el tipo de infracción. Alguien me preguntaba esto en las primeras clases. La verdad de la infracción depende del tamaño de la empresa, si es micro o pequeña empresa o de repente no es MIPE, la cantidad de trabajadores y la gravedad, ¿no? Que puede ser leve, grave o muy grave. En base a eso te colocarán pues cierto porcentaje de la OIT. Digamos, ¿no? Digamos que tu empresa es no MIPE y digamos que tienes 150 trabajadores. Digamos que termina, ¿no? Una FIL dice, ¿sabes qué? Falló en tu identificación de riesgos porque se ocurre el accidente que fue fatal, digamos, ya, muy bien, una muy grave. Entonces te colocarán 14.18 OITs. ¿Sabes qué? También fallaste en el tema de hacer tus exámenes médicos, ya, grave, ponen una grave, suma 7.83. ¿Sabes qué? Fallaste en, no sé, procedimiento, no sé cuánto, te ponen otra grave, ya, 7.83 más. Sumas entonces. Ya acá de ser algo de 28, ya pone 30 UITs. Entonces multiplicas 30 por los 5.150 la UIT y esa es la sanción que te van a colocar. Te pueden colocar más de una, obviamente, dependiendo pues cómo determines una FIL que ocurrió el accidente. ¿De acuerdo? Puede ser por hiper, puede ser por diferentes tipos de aspectos. Puede ser por falla en el EPP, de repente no tenías comité, etc. Es que, ¿cómo sé si la infracción es leve, grave o muy grave? Van a ser leves todas aquellas que tengan que ver con faltas de orden y limpieza o algún incumplimiento que no implique un riesgo grave a la persona, ¿no? Como por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo mucho papel tirado por el piso, no hay espacio para caminar. Potencialmente puede ser un causante de algún accidente mucho mayor, pero lo puedo considerar de repente como que un evento que no hay gran repercusión a la persona. ¿Ok? Entonces, si son menores, infracción leve. Ahora, van a ser infracciones graves cuando esta falta de orden y limpieza sí implica un riesgo grave a la persona. Químicos por ahí tirados por cualquier sitio, etc. No informar tus accidentes de trabajo e incidentes peligrosos y no investigarlos también son una infracción grave. No hacer tu hiper, o sea, no llevar a cabo tu evaluación de riesgos. No contar con tus EMOS o no comunicar los resultados. Incumplir con tu documentación y registros obligatorios de seguridad, de los cuales ya hemos hablado. Incumplir con tu plan de seguridad o no tener tu plan de seguridad. No hacer tus capacitaciones en seguridad, incumplimiento de alguna disposición de seguridad que derive haya un riesgo grave a la seguridad y salud de los trabajadores, no tener vigentes o a la mano tu extintor, tu botiquín de primeros auxilios, etcétera, no hacer la elección de tu comité, no contar con tu póliza SSTR estando legalmente obligado, todo eso contempla lo que es una infracción grave. Aquí te dejo algunos ejemplos de una infracción grave en falta de orden y limpieza e incumplimientos de disposiciones en seguridad que implican un riesgo grave. ¿Sí? Entonces, puedes notar la diferencia, ¿no? De la falta de orden y limpieza y las acciones que implican pues un riesgo grave a la persona. ¿De acuerdo? Son fotos acá de la zona fila.
Y las infracciones muy graves tienen que ver con incumplimiento de las normas específicas para las personas en periodo de embarazo o lactancia o los trabajadores con discapacidad, no tener en cuenta, ¿no? La gestión de los riesgos para este tipo de trabajadores implica una infracción muy grave. Por ejemplo, no tener un lactario. Designar trabajadores a puestos a los que no son compatibles, derivando en riesgos graves. No cumplir con la confidencialidad de los exámenes médicos, lo que te comentaba en la clase anterior. Si no eres confidencial con los resultados del examen médico, te pueden poner una infracción muy grave. Superar los límites de exposición a agentes contaminantes. No tener un sistema de gestión de seguridad o no contar con tu reglamento interno de seguridad. Incumplimiento a cualquier otra disposición que ocasiona un accidente. Se provocó un accidente a causa de este incumplimiento. O, lo peor que se puede hacer, obstruir la labor inspectora. Les niegas el ingreso a la empresa, no tienes que sacar cita, no que no te puedo dar esa información, o no permites la participación de los miembros del comité, incumples las sanciones o amenazas a los inspectores, entonces eso también contempla lo que es una infracción muy grave, ¿verdad? Base a esto te puede colocar pues una fila de sanción correspondiente. También recuerda que hay responsabilidad penal en el caso de los accidentes. Decreto de urgencia 044-2019, el cual modifica el artículo 168A del Código Penal, en el cual se establece que si un empleador infringe la ley de seguridad estando legalmente obligado, puede haber entre 1 a 4 años de prisión. Si a causa de esto fallece un trabajador, sea propio o de terceros, por inobservancia en seguridad, 4 a 8 años de prisión. Lesión grave, y si a causa del accidente ocurre una lesión grave, no fallece, pero hay una lesión grave, de 3 a 6 años de prisión. Entonces, no esperemos a que ocurran este tipo de desgracias para recién empezar a actuar con seguridad. Siempre hagamos prevención, ¿de acuerdo? Siempre seamos más preventivos. No esperemos a que ocurra el evento para recién nosotros empezar a actuar con seguridad. Como les digo, y si bien yo aquí te he explicado accidentes de forma bastante rápida, de forma bastante express, ojalá si se vuelve a abrir el curso de investigación puedas participar ahí para explicarte más a detalle, para resolver un caso de forma completa en una sola clase, explicarte muchas más cosas y sobre todo para que lo conozcas, lo sepas, pero la verdad y de corazón para que nunca lo tengas que aplicar. Yo espero y siempre repito esto cuando hago el curso de investigación de accidentes, te expliqué esto, ya te enseñé esto de investigar accidentes, pero de todo corazón, ojalá nunca lo tengas que aplicar. Quizá para un incidente, quizá para un accidente menor, pero no para más. Como alguien que ha participado en la investigación de un accidente fatal, muy joven, que recién estaba egresado prácticamente, eh, no te lo recomiendo, no es una experiencia para nada agradable, es bastante estresante, es bastante desgastante emocionalmente también, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de qué tan comprometido estás con esta parte. Y para el empleador definitivamente implica grandes consecuencias, tanto en el tema costos, tanto como en el tema de que pueda haber una responsabilidad penal para un empleador. Y las sanciones, pues como te digo, suelen ser bastante severas, ¿no? Dependiendo del tipo de infracción que haya cometido la empresa. Bien, por mi parte entonces, eso es todo lo que tendría que darte para este curso de seguridad salón de trabajo, el curso de SOMA, agradeciendo siempre tu participación, agradecerte por haber llegado hasta aquí. Espero que el curso te haya gustado, espero que la información que se te haya compartido te pueda servir, la puedas aplicar. Muchas gracias a ti. Antes de cerrar el curso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta adicional que quisiera hacer? Por favor, estaría encantado de poder ayudarlo. ¿Alguien alguna duda, pregunta que quisiera hacer? ¿O les ha quedado claro? ¿Algo que quieran comentar de repente? ¿Alguna consulta? No te olvides de coordinar con la señorita Melissa para que puedas acceder a tu certificado. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ya aprobó el curso. Yo sé que sí. Saca tu certificado, te va a servir bastante, te va a sumar bastante también en tu currículo. José me dice, la verdad ha sido muy interesante, gracias, muchísimas gracias, José. Ha sido para mí todo un placer poder compartir algunas experiencias con ustedes. Sobre todo espero que lo puedan aplicar, excepto lo último, lo de investigación de accidentes, eso no, la verdad. Solamente espero que lo sepas como conocimiento, cultura general, pero aplicarlo, la verdad, espero que nunca lo tengas que aplicar. ¿Eh? Muy bien. Bien, entonces, si no hubiera dudas, consultas, muchas gracias nuevamente por tu participación. Espero que tengan un buen fin de semana, un buen domingo y nos vemos en otra oportunidad.
Hasta luego y que tengan muy buenas noches. Quédate con la señorita Melissa para finales. Gracias, muchas gracias chicos. Hasta luego, que tengan buenas noches.